Hola mis amores, hoy vamos a hablar del tema que yo sé que todos les advirtieron, les metieron miedo, pero yo, en mi humilde opinión, les voy a decir que aunque sea un poco difícil, es el tema del sistema nervioso que me parece más divertido de aprender. Además, docen son muy pocos. Los nervios craneales son los 12 pares de nervios que salen directamente de la base del encéfalo y escapan del cráneo por la base del mismo. No viajan por la médula espinal como los nervios espinales comunes y corrientes. Ellos son especiales. Ellos tienen su propia salida. Entonces en el video de hoy vamos a recorrer los 12 nervios craneales uno por uno de forma ordenada y con toda la lógica del mundo. Vamos a entender de dónde vienen, por dónde viajan, qué inervan y qué pasa cuando algo sale mal. Los 12 son el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, también se le dice patético, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio o espinal y el hipogloso. Demos crédito donde se merece. Yo les recomiendo mucho esta canción, que aunque no me ayudó a entender los nervios craneales, sí me ayudó a que jamás se me olvidaran. ¿Listos? Empecemos. Antes de meternos con cada uno, cuando hablamos de nervios, distinguimos dos tipos de origen: el origen aparente y el origen real. El origen aparente es el sitio donde el nervio emerge del tronco encefálico, es decir, donde podemos ver cuando miramos el cerebro desde afuera. Es el origen que se ve. El origen real, en cambio, es donde están los núcleos de esos nervios, es decir, donde están los cuerpos celulares de las neuronas que los componen. Estos núcleos pueden estar en el mesencéfalo, el puente o la médula oblongada. Esta distinción importa muchísimo clínicamente porque una lesión en el origen real produce un cuadro diferente a una lesión en el trayecto del nervio. Van a ver por qué. Y antes de seguir necesito que tengan claro una cosa: los nervios craneales no todos son iguales. Algunos son puramente motores, otros puramente sensitivos y otros mixtos, o sea que tienen fibras de ambos tipos. Además, algunos llevan fibras parasimpáticas y otros tienen componentes especiales como fibras para el olfato, la visión, el gusto o la audición. Hoy vamos a conocer cada uno con su identidad propia, y cuando los conoces bien ya no son 12 nombres que memorizar, sino como 12 personajes. El nervio olfatorio es el nervio del olfato. Es un nervio puramente sensorial encargado de transmitir los impulsos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. Sus fibras se originan en los receptores olfatorios de la mucosa nasal y pasan a través de la lámina cribosa del etmoides, haciendo sinapsis en el bulbo olfatorio, desde donde viene la información que viaja por el tracto olfatorio hasta la corteza. El nervio óptico es el nervio de la visión, también sensitivo especial. Su origen real es la capa de células ganglionares de la retina. Los axones de estas células convergen en el fondo del ojo formando el disco óptico, el punto ciego por donde no vemos, y se agrupan para formar el nervio óptico. Su origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico situado en la fosa craneal media, justo por encima de la silla turca. El nervio oculomotor es un señor importante. Tiene fibras motoras y parasimpáticas. Su origen real está en el mesencéfalo, a la altura de los colículos superiores, en la sustancia gris periacueductal. Aquí hay dos núcleos: el núcleo somatomotor, que da las fibras motoras, y en dirección posterior y medial, el núcleo oculomotor accesorio o núcleo de Edinger-Westphal, que da las fibras parasimpáticas preganglionares. Desde el mesencéfalo, el nervio emerge a nivel del espacio interpeduncular, su origen aparente, y de ahí viaja hacia adelante y entra en la pared lateral del seno cavernoso, por encima de los nervios troclear y oftálmico, más adelante. Desde ahí pasa por la fisura orbitaria superior por dentro del anillo tendinoso común y entra a la órbita. Dentro de la órbita se divide en dos ramos terminales. El ramo superior inerva el músculo recto superior y el elevador del párpado superior, y el ramo inferior inerva a los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Del ramo para el oblicuo inferior parte un ramo para el ganglio ciliar que lleva las fibras parasimpáticas preganglionares a ese ganglio. Del ganglio ciliar salen las fibras parasimpáticas postganglionares que inervan el esfínter de la pupila, que hace la miosis, y el músculo ciliar, que hace la acomodación del cristalino. El nervio troclear o patético, que se le dice así porque te ves patético cuando miras hacia abajo, y su función principal es inervar el músculo oblicuo del ojo. Es un nervio exclusivamente motor, que es el nervio craneal más delgado y el único con origen aparente posterior, refiriéndose a que es el único que sale por la cara de atrás del tronco encefálico, lo que lo hace único. Tiene su origen real en el mesencéfalo, a nivel de los colículos inferiores en la sustancia gris periacueductal. Su núcleo está conectado a las fibras corticonucleares, al lemnisco medial, a las vías ópticas y al cerebelo. Desde el núcleo del nervio troclear parten los axones que adoptan un trayecto a dirección posterior, rodeando lateralmente al acueducto del mesencéfalo. Por detrás del acueducto se cruzan los nervios derecho e izquierdo, que luego emergen ambos al lado del velo medular superior, que es el origen aparente.
Este es el único nervio craneal que sale por la cara posterior y decusa sus fibras antes de salir del tronco encefálico. Después de salir del tronco, cada nervio rodea la cara lateral del pedúnculo cerebral correspondiente de atrás hacia adelante, ingresando en la pared lateral del seno cavernoso, por debajo del óculo motor y por encima del nervio oftálmico. Luego pasa por la fisura orbitaria superior, por fuera y lateral del anillo tendinoso común y en dirección medial hacia los nervios frontal y lagrimal, ingresando a la órbita y situándose entre el techo de la órbita y el músculo elevador del párpado superior, terminando su inervación para el músculo oblicuo superior. El nervio trigémino es el más complejo en ramificación, pero seguro que tiene el más trabajo que todos los nervios craneales. Lleva inervación sensitiva general a la mayoría de la cara y motora a los músculos de la masticación. Es el nervio del primer arco faríngeo, o sea que es el primero en desarrollarse en el embrión. El nervio emerge del puente y pasa por un puente a la dura madre, llegando a la cavidad de Meckel, donde se abren sus 3 ramas y se cubre por el cefalorraquídeo. El núcleo sensorial principal o protuberancial se encarga de la sensación táctil fina, discriminativa y de presión. Permite localizar exactamente el área tocada en la cara. El núcleo espinal del trigémino procesa la información del dolor, temperatura y tracto protopático. Es muy extenso porque desciende hacia los primeros segmentos de la médula espinal. El núcleo mesencefálico es único ya que contiene los cuerpos de las neuronas dentro del sistema nervioso central. Está encargada de la propiocepción y de los músculos de la masticación y la articulación temporomandibular. Al salir del ganglio, el nervio se divide en 3 ramas: el nervio oftálmico, que es sensitivo para ojos, frente, cuero cabelludo; el nervio maxilar, que es sensitivo para la mejilla, nariz, labio superior, dientes superiores; y el nervio mandibular, que es sensitivo para mandíbula, lenguas, dientes inferiores. A estos nervios se les llama B1, B2 y B3. Todas las fibras sensitivas del nervio hacen sinapsis en el ganglio trigémino. La rama oftálmica pasa por la fisura supraorbitaria, la maxilar por el foramen redondo y la mandibular por el oval. La raíz motora está inferior al ganglio y se une a la rama mandibular. Todos los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales están en el ganglio trigémino, excepto los de propiocepción, que están en el núcleo mesencefálico del tronco. El trigémino lleva fibras parasimpáticas y simpáticas por sus ramas periféricas a los nervios facial, glosofaringeo y vago. O sea que ahí llegan las fibras de esos nervios, pero no significa que se mezclan. Es como que los esté cargando el trigémino por su calle, digámoslo así. El nervio abducens tiene el trayecto intracraneal más largo de todos, lo que lo hace muy vulnerable a la lesión. Es un nervio motor que se encarga de inervar por sus fibras eferentes somáticas generales al músculo recto lateral del ojo de forma voluntaria, permitiendo la abducción, o sea, mover hacia afuera el globo ocular. Tiene un solo núcleo, que es el origen real. El núcleo del nervio abducens está ubicado en la profundidad del cuarto ventrículo, cerca de la línea mediana y a nivel del colículo facial. Su origen aparente es el surco bulbopontino, exactamente por encima de las pirámides vulvares y de forma medial al nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto, motor, sensitivo, sensorial y parasimpático. Sabe de todo. Es el nervio de la expresión facial. Sus orígenes reales son múltiples. El núcleo motor del nervio facial, que inerva los músculos de la mímica, está en el tegmento del puente. El núcleo sensitivo del tracto solitario recibe las fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua que viajan por la cuerda del tímpano. El núcleo parasimpático, el núcleo salivar superior y núcleo lacrimal, da fibras parasimpáticas para la glándula submandibular, sublingual y lagrimal. Su origen aparente es que sale de la cara anterolateral del tronco encefálico, específicamente en el surco bulbopontino, entre el bulbo raquídeo y el puente, por fuera del nervio abducens y por dentro del nervio vestibulococlear. Sus fibras salen del foramen estilomastoideo y se distribuyen a través de las ramas motoras del facial. La lesión periférica o nuclear del nervio facial produce una debilidad de los músculos de la mímica de la hemicara ipsilateral completa. El paciente presenta una frente lisa, dificultad para cerrar el párpado del mismo lado con cierre incompleto. Cuando el paciente intenta forzar el cierre de los párpados del lado afectado, la mirada se desvía hacia arriba, que es el clásico signo de Bell. Cuando el paciente intenta sonreír, la boca se desvía hacia el lado sano. La lesión supranuclear solo produce parálisis de la porción inferior de la hemicara contralateral, porque la inervación de esta porción superior de la cara es bilateral y por lo tanto está conservada. El nervio vestibulococlear está formado por 2 nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear, que se encargan del equilibrio y la audición respectivamente. La porción vestibular se origina en el ganglio vestibular de Scarpa, ubicado en el conducto auditivo interno. Sus fibras llevan información de equilibrio y se conectan centralmente con los núcleos vestibulares superior, lateral, medial e inferior, en el bulbo raquídeo y la protuberancia. O sea que este nervio tiene 4 núcleos: el nervio vestibular superior de Bechteu, el núcleo vestibular lateral de Deiters, el núcleo vestibular inferior de Roller y el núcleo vestibular medial de Schwalbe.
y la porción coclear se origina en el ganglio coclear dentro de la cóclea. Sus fibras llevan la información auditiva y terminan en los núcleos cocleares del bulbo raquídeo. Tiene dos núcleos, el núcleo coclear posterior y el núcleo coclear anterior. Su origen aparente, por donde ambas porciones llegan juntas del tronco encefálico hacia el exterior, es el surco bulbopontino. El nervio glosofaringeo es un nervio mixto. Su origen aparente está a nivel del surco retroolivar de la médula oblongada y sale por el foramen yugular. Se encarga de la deglución al elevar y ensanchar la faringe, el gusto y la sensación en el tercio posterior de la lengua, la producción de saliva por las glándulas parótida y la regulación de la presión arterial porque recibe la información del cuerpo y del seno carotídeo. Tiene 4 núcleos en el bulbo raquídeo. El núcleo ambiguo, que le da sus fibras motoras para inervar al músculo estilofaringeo y los constrictores de la faringe, el núcleo salivar inferior, que le da sus fibras parasimpáticas, el núcleo del tracto solitario, que recibe la sensación del gusto, y el núcleo espinal del trigémino, que es donde se recibe la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y el paladar blando. En su recorrido, el glosofaringeo presenta un ganglio superior, que es sensorial y se ubica por encima o a nivel del foramen yugular, y un ganglio inferior, que también es sensorial, pero de menor tamaño que el anterior, ubicado por debajo del foramen yugular. El nervio vago es un nervio mixto, o sea que es sensitivo, motor y vegetativo, porque controla funciones involuntarias esenciales. Su territorio de inervación se extiende de las cavidades torácicas y abdominal. Es el nervio con más territorio del cuerpo. Sus orígenes reales están todos ubicados a nivel de la médula oblongada. El núcleo motor corresponde a la porción inferior del núcleo ambiguo. En la parte medial del núcleo ambiguo se controlan los músculos de la faringe, laringe y paladar. Inerva los músculos de la garganta para permitir la deglución y la fonación, o sea, de hablar. El núcleo sensitivo es el núcleo espinal del nervio trigémino, donde se recibe la información sensitiva y sensorial y la sensibilidad general de las mucosas. Y el núcleo del tracto solitario recibe la información sensorial de los órganos internos como corazón, pulmones, tracto digestivo y controla el reflejo del gusto en la parte posterior de la lengua. El núcleo visceromotor es parasimpático y controla las funciones parasimpáticas de las vísceras, del corazón, pulmones y tubo digestivo. Regula la frecuencia cardíaca, la producción de jugos digestivos, la motilidad intestinal y la respiración. El origen aparente del nervio vago es el surco retroolivar del bulbo, debajo del glosofaringeo y encima del nervio accesorio. La lesión produce disfagia, disartria, disfonía y anestesia laringea. Cuando su lesión se produce a nivel del foramen yugular, se asocia el compromiso de los nervios 9 y 11, porque muy rara es una lesión aislada. El nervio accesorio es un nervio exclusivamente motor. Se encarga de mandar las señales motoras a los músculos esternocleidomastoideo y al trapecio, para poder mover la cabeza y los hombros, permitiendo girarla a los lados, inclinarla y extenderla y elevar los hombros y juntar las escápulas. Tiene 2 raíces, la raíz craneal y la raíz espinal, que son sus orígenes reales. La raíz craneal tiene su origen real en el bulbo, en las células de la parte dorsal del núcleo ambiguo, y su origen aparente en el surco retroolivar, también en el bulbo. La raíz espinal se origina en el asta anterior de la médula espinal a nivel de C1 a C5. Su origen aparente en la cara lateral de la médula, entre los surcos anterolateral y posterolateral. El nervio hipogloso es un nervio únicamente motor que inerva los músculos de la lengua. Su origen real es el núcleo del nervio hipogloso, ubicado en la médula oblongada a nivel del trígono del hipogloso, en el piso del cuarto ventrículo. Recibe las fibras aferentes de la corteza a través del tracto córtico-nuclear. Su origen aparente son las fibras que provienen del núcleo del nervio hipogloso que emergen del tronco encefálico por el surco preolivar de la médula oblongada. Ahí encontramos varias raíces que se unifican para formar el nervio. El nervio hipogloso controla la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua, inervando los músculos estilogloso, hiogloso, geniogloso y los músculos intrínsecos de la lengua, permitiendo mover así el bolo alimenticio, iniciar la deglución, manejar la saliva y también permite la comunicación. Para entender bien los nervios craneales hay que entender dónde viven sus núcleos. El tronco encefálico se compone por el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, y es donde están la mayoría de los núcleos de los nervios craneales. Haré un video para profundizar esto y no lo sobrecargaré con la información de una. Y el cerebelo se relaciona con los nervios craneales porque como participa en la coordinación automática del movimiento, del equilibrio y la regulación del tono muscular, cuando hay trastornos de coordinación debemos pensar en los sistemas neurológicos implicados, o sea que el cerebelo, el sistema vestibular y los sistemas de sensibilidad propioceptiva consciente e inconsciente. O sea que tenemos que determinar si la lesión es por afección medular, de los núcleos o del cerebelo. Y con eso, mis amores, hemos llegado al final de esta clase de los 12 nervios craneales. Sé que mucho y hay nombres que ya se olvidaron desde que lo leímos hace 10 minutos, pero eso está bien porque el aprendizaje se construye capa por capa, remitiendo y revisando. Espero que con ese video hayan podido conocer los 12 nervios y puedan volverlo a verlo 1 o 12 veces hasta que tengan los conceptos claros. Recapitulemos.
Los nervios craneales tienen origen real y aparente, y algunos son motores, otros sensitivos y otros mixtos. Viajan por estructuras claves como el seno cavernoso y el ángulo pontocerebeloso, y cuando se lesionan puede producir cuadros clínicos predecibles y reconocibles. Si este video fue útil, pues ese es mi objetivo. Déjenme en los comentarios cuál nervio craneal les pareció más interesante o cuál les cuesta más trabajo. Nos vemos en el siguiente.